Bueno, hoy nos visita Alberto Chimal, escritor mexicano, y por aquí tengo más de 10 páginas de la cantidad de premios que obtuvo. Vamos a hablar de su nueva novela, La Torre y el Jardín, donde también obtuvo el premio Rómulo, uno de los más importantes en habla hispana. Además es tallerista, además es dramaturgo, y este cuento y este libro va a dar que hablar. Leer animales, fantasía. Si usted tiene fantasía, bueno, le vamos a contar. Alberto, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, en el marco de la Feria del Libro, visitas Argentina. Sí, así es. Sí, llevo aquí cerca de una semana. Me ha tocado participar en varias actividades en la feria, de parte de los invitados de México. Que recordemos que México ha sido la ciudad invitada, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero tenemos 15-20 minutos para que tus lectores se lleven lo mejor de ti. Pero quiero arrancar con La Torre y el Jardín, porque desde que lo agarré me ha sido imposible, no lo digo para quedar bien con nadie, pero yo hace rato que no leo algo tan particular. No solo por lo que lo contás, sino hasta cómo está contado, ¿no? Claro. Donde el diálogo va, viene, aparecen definiciones de lo que pasa en la cantidad de pisos de la torre y del jardín. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué sucedió? Ese libro proviene de muchos lugares, de muchas fuentes de inspiración. Lo que más presente está, diría yo, es pues muchas narraciones de corte fantástico, digamos, que son de lo que más me ha interesado, digamos, como lector, ¿no? Desde muy pronto. Bueno, igual autores hispanoamericanos, autores de otros lugares europeos, estadounidenses. Mucho de mis lecturas de chico, por alguna razón, por el azar, ¿no? que es el que gobierna este tipo de cosas, eran lecturas fantásticas, desde historias para niños hasta libros que de pronto estaban ahí en casa de mi madre, ¿no? en los estantes bajos del librero donde los podía alcanzar. O sea, ¿naciste con tu familia? Digamos, ¿ya había una gran biblioteca en tu familia? Creo que no era tan grande la biblioteca, pero creo que estaba muy nutrida, estaba muy variada. Además, aunque no me decían ve y ponte a leer, tampoco me lo impidieron nunca. Entonces, pues yo iba un poco a explorar y a ver qué me encontraba. Y me encontré un poco de todo, pues, desde cuentos de hadas hasta Hermann Hesse, y desde Edgar Allan Poe hasta pues, aquellos figurones de la literatura latinoamericana, que no estaba la obra completa de nadie, pero había un librito de un Carlos Fuentes por aquí, un José Arreola por acá, un Octavio Paz por acá. Era una biblioteca muy grande. No era muy grande, pero había muchos clásicos, había los llamados padres de la literatura, si quiere, ¿no? Sí, muchos de ellos por lo menos. Y a partir de ahí fue posible, para mí, pues que me interesó de inmediato, pues ir descubriendo más, ¿no? Pero el foco, digamos, acá la pregunta estaría orientada al género, ¿no? Estamos desviando, ahora lo vamos a contar bien de La Torre y el Jardín, pero lo tuyo está con la literatura fantástica. Digo, insisto con esto, porque hace rato que no se lee algo así. Digo. Sí. Es un mundo de fantasía, es un mundo, digamos, por momentos hostil, es oscuro. Sí. Y siempre, la pregunta tiene que ver con esto, entonces, siempre nos dicen que los escritores van a buscar primero su experiencia atrás, agarran un poco de aquello y después vuelven a armar ese mundo, ¿no? Sí, cierto. Entonces, ¿qué pasó con La Torre y el Jardín? Pues además de la lectura, ¿no? de las varias lecturas que pude hacer, creo que mucho del libro tiene que ver, tiene que ver con el descubrimiento, con la constatación también de la violencia, no necesariamente en mi propia existencia, que por suerte no ha tenido mucha, sí ha tenido alguna porción, pero a partir de lo que a mí me ha sucedido también de la violencia que por desgracia estamos viviendo ahora en México, la vivimos desde hace algunos años. Ya la vivíamos desde antes, pero ahora la vemos con más claridad. No para de crecer la violencia. Exacto. Y el libro se fue escribiendo, pues un poco, se fue escribiendo en los años entre 2004 y 2012. Y por lo tanto fue como paralelo pues, al ascenso de esta violencia ya mediática, pues incontenible que hemos estado presenciando. Entonces, por un lado está la fantasía, que a veces puede ser también muy hostil, puede ser muy negra y violenta, ¿no? De suyo. Pero además, bueno, complementada con el hecho de que por muy fantasioso, por muy estrambótico que sea lo que uno escribe, pues lo está escribiendo un individuo
que vive en este mundo, que vive en cierto contexto y que tiene necesariamente que estar influido por ese contexto. Ambas cosas se juntan. ¿Por qué se escribió en ese periodo? Porque de hecho también lo he leído, ¿no? Y quiero que los agradecimientos también esto lo mencionar, donde hay, o sea, trabajaste 8 o 9 años en que dé a la torre de Jardín. ¿Por qué? Porque no estaba en mis planes escribir este libro. El personaje principal, uno de los personajes principales, que es Horacio Bustos, este explorador y buscador de cosas extrañas, es un personaje que he utilizado en varios proyectos. Está en cuentos, está en alguna otra novela. Sí. Está de hecho incluso en experimentos que he hecho en internet, pues es un personaje un poco transmedia, como se dice ahora. Sí. Y en aquel momento yo estaba escribiendo una serie de microrrelatos basados en él, y alguno de esos microrrelatos, de pronto, sin que yo me lo propusiera, empezó a crecer y a crecer y a crecer y se convirtió en esta novela. ¿Es por esto que a Justo le agradeces en el libro? Pues sí, de alguna manera es un personaje que me ha acompañado durante un buen rato ya. Incluso este año salió en México una novela gráfica, un pequeño cómic con él, ¿no? Que es como, de momento, el último proyecto que tengo, en el cual aparece. Sí lo he tenido cerca, digamos, como un poco como un estímulo creativo durante mucho tiempo. Y fue una jugada, ¿no? Porque Justo te acompañó en otros géneros. Sí. Digamos, La Torre del Jardín, tu segunda novela, primero la de los esclavos. Ajá, que esa no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, exactamente. Sí. Y Justo no te defraudó en La Torre del Jardín. Aún más, toma un rol. Sí, toma un rol muy importante y se convierte como en parte, pues, esencial de la construcción, creo yo, de la novela. Para mí fue como una tarea bastante complicada, bastante difícil, pero también en muchos momentos muy placentera, porque habiendo comenzado sin un plan, sin una intención precisa, sin saber a dónde iba a terminar, pues un poco explorar el mundo también, ¿no? Yo también estaba metido en el edificio y subiendo y bajando a lo que había. Claro. ¿Y qué hay en el edificio? En el edificio, que es un edificio, un espacio mágico, más grande por dentro que por fuera, hay muchas cosas atroces. Hay, entre otras, un negocio pues perverso en el cual se promueven tratos sexuales con animales y otros actos así como de lo más terrible que puede hacer el ser humano, ¿no? Pero detrás de todo eso, pues hay, detrás de todo eso, que es como una pantalla, digamos, hay como estos otros secretos, ¿no? Secretos de una especie de, pues sí, de cofradía, de sociedad oculta que ha estado guardando durante mucho tiempo. Exacto. Cierto número de cosas preciadas, y entre ellas lo más preciado de todo, pues el jardín, un espacio como cercado dentro del edificio que guarda algo que de alguna manera, no puedo decir qué es, ¿no? pero que algo que de alguna manera es como una respuesta o mentiza toda esa violencia que ocurre alrededor, ¿no? De alguna manera los seres humanos, a la hora de que fingimos haber dejado atrás la animalidad, estamos sin embargo llevando a cabo actos bestiales todo el tiempo. De hecho, la novela arranca con una característica del ser humano en esa torre o en ese jardín, ¿no? Sí. Muchas veces lo tenemos en la mente, donde él le va diciendo a la criatura: ven, acércate, ven. Ajá. Y él sabe que está amarrada, y él, digamos, lo que es la fantasía humana, ¿no? Porque es ficción, pero bueno, muchas veces reprimimos aquello, ¿no? Pues sí, de hecho, el libro, pienso yo que puede hablar un poco de ambos lados del concepto de la fantasía, pues aquellas invenciones extrañas, ¿no? Imposibles, pero también las imaginaciones que tenemos cotidianamente, ¿no? Un poco para lubricar nuestro paso por el mundo, ¿no? Para contrarrestar un poco nuestras frustraciones. ¿Ves a La Torre del Jardín el día de mañana como el guión de alguna película de cine? Porque tiene algo de dramaturgia todo esto. Sí, claro, tiene mucho diálogo, particularmente, que es algo que me importa mucho. Y tiene como información, ¿no? Sí, claro. No lo sé, porque creo que es un libro muy intrincado. Yo me imaginaría más como una serie de televisión, una de estas series como una miniserie, ¿no? Como 10, 12 eso lo decís a propósito porque que Justos sea la serie de 1, 2, 3 y pase tipo 5 o 6 años. Vos no querés abandonar a Justos, por eso lo ves como una serie. No, bueno, alguien lo podría hacer como una especie de adaptación, ¿no? Estilo Juego de Tronos, ¿no? Claro. Algo por el estilo. O si no, me lo imagino también, ¿sabes? Como una especie de videojuego, de esos inmersivos, donde exploras una especie de entorno, ¿no? Como de toda esta tradición de juegos de ambientes extraños como Silent Hill o, ¿no? Cosas por el estilo, en donde se está explorando una especie de universo
donde hay, digamos, ciertos objetivos, pero donde hay un espacio también para descubrir mucho que se está sembrando, ¿no? que los creadores del juego siembran en el entorno virtual. Algo así también podría ser. Bien. Ahora, ¿qué expectativa, no solo de Torre del Jardín, sino tu otra novela? Porque por ahí leí algo como que ahora sabes que puedes escribir hasta 400 páginas. Digamos, después de haber escrito infinidad de libros de cuentos, ¿qué te pasó cuando terminaste una novela? Porque a veces está un poco esta cosa de la novela parece más importante que un cuento. Si Abraham Castillo dijo, no le demos por ello, solo más larga. Y tiene razón, y tiene toda la razón. Es un esfuerzo distinto. A veces puede ser que una narración extensa cueste, digamos, menos trabajo, por decirlo así, que un cuento breve al cual hay que estar volviendo constantemente y hay que estarlo revisando, volviendo. Obviamente. Una precisión quirúrgica, ¿no? Así es. La novela es una carrera de resistencia, como dice un poco el cliché, pero es la pura verdad. Se trata de no abandonar y se trata también de aceptar el riesgo de tener que hacer trabajo adicional, de tener que revisar, tener que corregir, pero en gran volumen. Es otra actitud. Es otra. ¿Y se te gustó? Sí, creo que sí. ¿O te da ganas de volver al cuento rápidamente? Es que vuelvo. Básicamente. Vengo. Los últimos proyectos han sido breves, los últimos que están, digamos, por publicarse en México. Y ahora lo que estoy haciendo es una novela, la tercera. Bien, pues abre las puertas. Digamos, el proyecto en el que estás es una tercera novela. Una tercera novela, sí. No, de hecho es una novela distinta a las dos anteriores, es un poco una novela con un componente histórico porque se desarrolla en los años 80, en el tiempo en el que yo era un adolescente, o sea, que tiene que ver un poco con lo que yo vivía en aquella época, pero también pues tiene también un componente, digamos, cercano a lo fantástico porque se trata un poco de un personaje que podría estar teniendo visiones, o que podría quizás ser esquizofrénico, no se sabe todavía. De momento creo que es lo que puedo decir, pero digamos, tiene otro tono, pues, y otra forma de representar, ¿no? Hay todo este mundo, digamos, que me interesa, pues, de lo extraño, lo inexplicable, lo visionario, pero está tratado de otra manera. Cuando la jornada que vivió Alberto Chimal es el Henry James de su generación, ¿qué te pasó? Pues me asombré muchísimo. Obviamente Henry James es uno de los autores que me gustan, pero es una idea muy extraña, pues, ser comparado con él de esa manera con alguien, ¿no? Hubo gente que incluso se disgustó, allá en México, reclamó que... ¿Se disgustó porque por envidia? Pues yo creo que sí. Pero la verdad es que... El problema del ser humano muchas veces es la inseguridad, la propia inseguridad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo decía entonces, un poco en broma, pero en el fondo es cierto, yo me conformo con ser el Alberto Chimal de mi generación. Ya lo demás ya... Que ya lo somos, porque también claro. La crítica dice todo eso, ¿no? Sí, pero lo que me interesa siempre es como tratar de poder seguir trabajando, poder seguir descubriendo cosas. Por eso las tres novelas son distintas entre sí. Y también los proyectos de cuento, de relato corto, de microficción son también diferentes, porque estoy tratando de explorar lo nuevo constantemente. No soy de esos autores que pueden de pronto empezar a encontrar una fórmula y desarrollar cosas dentro de una fórmula. Estoy tratando siempre de buscar algo distinto. Acá los chicos de producción me han preparado también algunas preguntas. Que hay una que es: ¿el escritor nace o se hace? Pero yo le quiero dar una vuelta de rosca a esto, porque sería muy sencillo como me digas, en esa biblioteca pequeña yo descubrí, pero vos además sos ingeniero. Sí. Entonces, tengo que ir más allá, porque ingeniería primero. Si los libros no, ingeniería primero, fuiste, viniste. De hecho, ¿en qué momento sentiste? Dijiste, yo soy escritor. De hecho es ingeniería en medio, más bien. Porque el primer libro que yo publiqué, lo publiqué a los 17 años, cuando gané un premio municipal. O sea, yo ya por este libro quiero tener 100 años, ¿entendés? 45, ¿no? Sí. ¿Cuándo sentiste entonces? Yo soy escritor. Yo lo sentí con... Sí. Para bien o para mal. Sí, tal cual. Pero yo estuve, desde tiempo atrás quería hacerlo, pero digamos, aquel premio ciertamente fue muy temprano, pues, en realidad era muy improbable, en realidad tuve mucha suerte de ganarme ese premio, un libro de cuentos,
Pero a partir de entonces eso me sirvió para tener fe, para seguir adelante en circunstancias de lo más variado, de lo más apremiante, ¿no? De lo más... Dijiste la palabra premio. Este libro, La Torre del Jardín, de la editorial Océano, la verdad que es excelente. ¿Qué significa cada premio? Porque aquel premio, el primero creo que se recuerda como único. Es siempre lo mejor. ¿No? Es aquello que te premia el esfuerzo, la seguridad que te puede dar, si yo tengo talento, pero después vinieron 1000 premios más. ¿Qué se siente cada premio? Los premios, creo yo, son siempre una gran emoción, una gran satisfacción, porque además, desde donde está uno, en realidad uno lo percibe como muy espaciados. No es que esté todo el tiempo recibiendo elogios, más bien todo el tiempo estoy solo en casa con mi esposa, ¿no? Trabajando, y de vez en cuando aparecen ciertas, estas satisfacciones, de vez en cuando, y entonces son como momentos que van jalonando un poco el camino y que van dando, pues sí, una nueva dosis de contento, de confianza, ¿no? Hasta ahora... Es un mimo el alma más allá. Sí. A ver, estaría bueno vender de 50.000 de estos y 50.000 de otros, 50.000, ¿no? Pero digo, hay algo que tiene que ver con esto de hacer las cosas bien, ¿no? Sí. La confirmación de que estoy en el camino. Y lo primero es eso, porque el trabajo siempre es un trabajo un poco como de lucha contra uno mismo, en el cual no puede haber otro juez y no puede haber otro impulso que el que se da a uno mismo, ¿no? Porque es un trabajo que se hace primero a espaldas y luego ya se difunde a ver a quién le puede interesar. Ahora, Thomas Edison dijo una vez que hay 1% de inspiración y 99% de transpiración. Tenía toda la razón. No hay vuelta. No hay vuelta. La inspiración es un mito. Constantemente, me parece, hay ideas, sucesos, experiencias que pueden representar una inspiración para escribir algo, pero lo importante no es encontrarlas, lo importante es hacer algo con ellas una vez que uno las ha descubierto. Al menos a mí me ocurre. Sí, o sea, no alcanza con una idea que prospere si no hay disciplina de trabajo. Así es, la disciplina es crucial. Yo tengo la ¿Y cómo escribís vos? ¿Cuál es tu disciplina? Yo tengo la cocina de escribir una página diaria, como sea, como mínimo, ¿no? Lo he podido hacer acá. Stephen King dijo que no hay que levantarse del lugar de trabajo hasta que no tenga los 1000 caracteres, las 1000 palabras, ¿no? Pues sí. ¿Cómo hacer eso, digamos? ¿Son 1000 más o menos por día? Algo más o menos. Yo creo que, digamos, mi vida en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, donde vivo, es complicada, entonces constantemente tengo que estarme desplazando para trabajar, para ir a dar una clase, lo que sea. Entonces me es muy difícil tener como esas famosas 8 horas continuas. Sí. Pero lo que sí hago es tratar de aprovechar cada momento disponible. Por eso es la norma de la página, ¿no? Si viene más, fantástico, pero es como... Esta dinámica que te mueves, Alberto, tiene que ver también con la escritura con medios digitales, en esta dinámica que vivimos, porque vos tenés una fuerte presencia digital. Sí. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va la escritura? Yo creo que va como a un nuevo estado de equilibrio distinto del que tenemos ahora entre las diferentes formas de tecnología. Ninguna de ellas ha sustituido, ha borrado totalmente a las que han venido después. Seguimos haciendo anotaciones con plumas, seguimos utilizando teclados que son en lo esencial los mismos de las máquinas de escribir. Seguimos teniendo libros impresos. Yo creo que el libro impreso no va a desaparecer, quizá va a tener un lugar menos central, menos privilegiado. Sí, o menos al único. Claro, y va a coexistir con el libro digital y con esas otras formas más primitivas, digamos, de escritura, de registro que tenemos. Dictás talleres, haces docencia. Sí. A esos chicos, a los futuros autores, ¿le inculcas parte de esto de la era digital? ¿O estás centrado en lo que es un cuento, en el microrelato, la novela? ¿Por dónde va? Pues depende, en algunos casos me toca hablar, digamos, como de esos temas añejos, ¿no? Las raíces o lo ancestral del cuento, el origen de la novela, por ejemplo. Pero también en otras me toca hablar de escritura con las herramientas presentes. Creo que ambas cosas pueden compaginar también. Finalmente estamos hablando de lo mismo, la literatura es el uso del lenguaje para decirnos algo en el momento, para decirle algo a los vivos. Y
Claro, y los vivos requieren algo que resuene con su momento, ¿no? A veces los clásicos sobreviven en razón de que resuenan con nosotros, ¿no? Y para crear ahora necesitamos crear desde el ahora. Bien. Las dos últimas. Si tenés que salvar un solo libro tuyo, ¿cuál se salva? Ay, qué pregunta. Si no es son muchos. Te puedo dejar diciendo para que veas, son muchos, pero... Si no es este, La Torre del Jardín es... bueno, dos. La Torre del Jardín, novela. Los esclavos de afuera. Sí. Y de cuento hay una antología que hicieron en México que se llama Manda Fuego, que es como una reunión de varios que publiqué, bueno, varios de los mejores que se en cuentos, según yo. Ese. Entonces es un poco de trampa, pero ¿qué puedo hacer? Por último, ¿qué consejo le das a un escritor que quiere iniciarse? Doy 3. Que lea todo lo que pueda, que trabaje con disciplina y que no se rinda, porque eso es una cosa de paciencia. O sea, cuando decís no se rinda, ¿tiene que ver con el síndrome de la hoja en blanco? Con el síndrome de la hoja en blanco y más todavía con el hecho de que incluso cuando se empieza ya a escribir, cuando se ha superado con el primer miedo ante la hoja en blanco, lo que hay que hacer es escribir un poco más. Cuando empezamos a escribir, creo yo que estamos pensando en una historia, estamos pensando en una idea, ¿no? Que es de pronto la que nos arrebata, la que nos mueve para tratar de pintarla. El parturo. Exacto. Pero luego, para poder continuar, hay que pensar en la siguiente idea. Y hay muchas personas que no lo consiguen, que solamente son escritores de una sola historia y que después, a lo mejor, incluso ya no necesitan contar otra, ¿no? Claro. Y no está mal, ¿no? No está mal que se intente y que se abandone. No todo el mundo tiene que ser escritor, pero aquellos que desean serlo sí tienen que pensar en esa segunda historia, en el segundo proyecto. Bien. ¿El autor que más te marcó quién fue? Hay 2. ¿Qué me pasa hoy? Estoy haciendo mucha trampa, lo siento. Uno es Mario Negrero, igual, y el otro es Borges. A los dos los descubrí en momentos muy cruciales y los dos me volaron la cabeza. Pues sabes que antes de empezar la charla vi que te hicieron una nota de que llevaba Alberto Schumann en una bolsa. Para seguir descubriéndote. Sí. Y allí sacaste uno de Borges. Sí, ahí saqué uno de Borges. Y me gusta mucho, digamos, como todo este asunto de la imaginación fantástica. Entonces constantemente me lo encuentro y constantemente lo busco. Y trato también de encontrar como a otros autores que lo utilicen de manera diferente. Estos de los que hablamos son figurones, son grandes figurones, pero también son peligrosos. Si uno se queda nada más en ellos, como en cualquier otro autor admirado, pues se lo comen a uno, ¿no? Se puede ver en mucha gente, los grandes admiradores de tal o cual autor, que de alguna manera terminan un poco siendo como sombras, como clones de aquel autor, ¿no? Y tampoco está mal, pero creo que a mí me interesa buscar algo distinto, a mí me interesa buscar, como creo que muchos otros autores, pues una voz propia, digamos. Gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias. Alberto Schumann.